guardar. A partir de esta fecha, el nombre del partido es Partido de la Revolución Democrática, para que en este foro se expresen todas las corrientes ideológicas y de opinión. Protesto, guardar. ...1988 fue uno de los años más críticos en la historia del régimen político mexicano. Las elecciones de ese año habían polarizado al país. Existía un ambiente de incertidumbre y de desconfianza. El nuevo gobierno de Salinas debía remontar ese clima de polarización y empezar a trabajar tanto en el ámbito económico como en el político, principalmente en materia electoral. Por su parte, los partidos de oposición definirían su postura ante el nuevo gobierno. Los partidos políticos extremaron sus posiciones por la desconfianza en la manera como habían sido organizadas las elecciones. Aquí no se trata de candidatos que apoyan a otros candidatos, ni están únicamente contando estas firmas con el apoyo de nuestros partidos y organizaciones. Que el candidato presidencial del PRI no obtuvo ni siquiera la mayoría relativa de los votos realmente emitidos el 6 de julio. En los meses que siguieron a la elección, los partidos políticos definieron sus posiciones. La izquierda, encabezada por Cárdenas, continuó trabajando por la vía institucional, pero denunciando la ilegitimidad del gobierno. Tenemos una certidumbre. El Frente Democrático Nacional obtuvo la votación más alta en la elección presidencial. El sistema del PRI gobierno perdió las elecciones en México. El PAN tendió puentes de negociación con el nuevo gobierno. Todo indicaba que Salinas se iba a sentar en el poder. Entonces había que cambiar el sentido de la lucha y había que darle entonces el enfoque de establecer nuevas reglas. Tomaremos la decisión de la actitud que asumiremos el 1 de diciembre. Semanas antes de la toma de posesión de Salinas, el PAN declaraba que el nuevo gobierno tenía la posibilidad de legitimarse en el ejercicio del poder. Formalmente, el nuevo gobierno solo conseguirá legitimarse si desde el primer día de sus funciones actúa como gobierno de transición que acata el mandato popular de democratización, pluralismo, justicia social y soberanía nacional expresado por medio del voto realmente emitido el 6 de julio, a pesar de todas las irregularidades registradas. Por eso insisto que se me conceda el uso de la palabra. Las palabras no hieren, las palabras no maten. Obligado por las circunstancias, protesto. En su toma de posesión, Carlos Salinas convocó a un acuerdo para reformar las leyes electorales. Los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. Propongo un nuevo acuerdo político que fortalezca nuestra unidad y dé cabida a nuestras diferencias. Tiene que ser un acuerdo que perfeccione los procedimientos electorales, actualice el régimen de partidos y modernice las prácticas de los actores políticos, comenzando por el propio gobierno. Que al día siguiente de la toma de posesión, el 2 de diciembre de 1988,
invité al principal partido de oposición, que en ese momento era el PAN, a dialogar, y lo hicimos en Palacio Nacional, en la sede del Poder Ejecutivo. Y posteriormente varios partidos que habían formado parte del Frente Democrático Nacional del ingeniero Cárdenas también participaron en esos diálogos, y el propósito fue, desde el inicio del gobierno, abocarnos mediante el diálogo a un proceso de reforma electoral que le abriera cauces democráticos al país. Un mes después, el gobierno de Salinas convocó a un proceso de consulta para un nuevo marco electoral. Como no desaparecían del todo las impugnaciones al resultado de las elecciones que lo llevaron a la presidencia, Salinas tomó decisiones audaces sobre varios asuntos. La institución presidencial estaba seriamente cuestionada. De ahí que haya iniciado desde los primeros días de su mandato una especie de campaña permanente por reconquistar lo que el voto no le había garantizado. Anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Solidaridad. Pondré de inmediato en marcha el Programa Nacional de Solidaridad Social, con acciones eficaces en las regiones rurales y en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos. Solidaridad es nuestra, con desarrollo se demuestra. Solidaridad, vencemos. Ahora, ¿pero por qué está llorando, don Beto? Si no estoy llorando, Jacinto. Lo que pasa es que me entró una basurita en los ojos y parece que estoy llorando, pero no es cierto. Solidaridad. Unidos para progresar. En el caso del presidente Salinas, pues fue el caso de la quina, básicamente, ¿no? Dar el gran golpe de la quina y decir desde la tribuna del Congreso, aquí hay autoridad, aquí hay ley, aquí hay un presidente. Y sedujo a muchísima parte de la población, se olvidó el problema electoral suscitado en el 88, que pues es muy difícil de dilucidar de todas maneras, en todos sentidos, y el presidente adquirió una gran autoridad para llevar a cabo las reformas que le interesaba hacer. El 10 de enero de 1989 fue detenido en su casa el líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, acusado de acopio de armas. Estas armas fueron localizadas, como ya se informó, en la casa del señor Joaquín Hernández Galicia, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Miembros del Ejército y de la Policía Judicial detuvieron también a Salvador Barragán Camacho, otro importante dirigente petrolero. El gobierno de Salinas descabezó así a uno de los sindicatos más poderosos. En febrero fue aprehendido Eduardo Legorreta. Han sido presentados a efecto de ser declarados los señores licenciado Eduardo Legorreta Chovet y licenciado Jaime Ceballos Cervantes, ambos funcionarios de operadora de bolsa. En el ámbito económico se intentaba superar el estancamiento. Para conseguirlo era necesario contener la inflación y reducir la deuda externa. Compatriotas, buenas noches. Quiero informarles que hace unos momentos se concluyó con el Comité de la Banca Internacional el acuerdo que permite resolver el problema del endeudamiento externo excesivo de nuestro país. Procederemos ahora a la ceremonia de firma del acuerdo de renegociación de la deuda externa con la banca comercial. Acotado el problema de la deuda, Salinas puso en marcha de inmediato un intensivo programa de privatización, desregulación, eliminación de subsidios y liberalización de precios. Salinas obtuvo un margen de maniobra en lo económico con la renegociación de la deuda externa y con el pacto para contener la inflación. Ahora tendría que impulsar su proyecto de gobierno
y para ello debería realizar cambios constitucionales en diferentes ámbitos, entre ellos el electoral. El PAN contaba con los votos necesarios en el Congreso para negociar esos cambios legislativos. El gobierno de Salinas tenía necesidad de buscar un nuevo aliado político. El gobierno encabezado por Carlos Salinas impulsó una serie de reformas constitucionales en varios terrenos considerados estratégicos. La coincidencia de objetivos entre el gobierno y el PAN en materia agraria, religiosa y económica pavimentaría el camino de los acuerdos. Pero además, la necesidad de una reforma electoral que impidiera la repetición del colapso de 1988 resultaría un acicate más para el encuentro entre oposición y gobierno. Entonces el PAN establece este pacto con el PRI de Salinas de Gortari, por un lado, para fortalecer la política económica de Salinas de Gortari, llamada neoliberal, que en lo fundamental coincidía con la plataforma del PAN. Y por otro lado, para recibir algunas ventajas para el PAN, como era el reconocimiento de algunos de sus triunfos a nivel estatal. Pronto, una nueva coyuntura electoral ayudaría a modelar el nuevo rumbo que tomaría la política. El mismo día se celebraron elecciones en Baja California y en Michoacán. En 1989, en las elecciones para gobernador de Baja California, contendieron, entre otros, Margarita Ortega Villa por el PRI y Ernesto Rufo Apel por el PAN. Al finalizar la jornada electoral, cuando se había computado la mayoría de los votos, Rufo Apel proclamó su triunfo. De acuerdo a lo que conocemos a este momento, el 60% de las casillas van computadas. Se está llevando con lentitud, sin embargo, el sentido de la votación nos favorece tal cual consta en nuestras actas. En 88 gana en Baja California Cuauhtémoc Cárdenas y un año después la gubernatura la gana el PAN. O sea, el electorado está votando las opciones que más eficientemente castigan al PRI. Y eso demostraba que el electorado mexicano era mucho más inteligente y sofisticado que lo que muchos culturalistas estaban dispuestos a aceptar. En su calidad de presidente nacional del PRI, Luis Donaldo Colosio reconoció el triunfo del PAN. Debemos reconocer que esta tendencia de los resultados en la gubernatura favorecen al candidato del Partido de Acción Nacional. Entonces el reconocimiento se va dando de hecho. Quizá el mes de distancia recibo una carta del presidente Salinas, de su puño y letra, felicitándome por el triunfo alcanzado. Así se fue dando poco a poquito. Protesto, guardar y hacer... Era un hecho histórico sin precedentes. Ernesto Rufo se convertiría en el primer gobernador electo de un partido opositor al PRI. Fue un momento muy grato. Como quiera que sea, habíamos roto un muro que parecía infranqueable. Fue un momento estelar en la marcha de México hacia la democracia. El reconocimiento de la victoria del PAN en Baja California significó que la vía electoral podía ser el espacio donde la pluralidad contendiera de manera civilizada, dejando en manos de los ciudadanos la decisión de quién debía gobernar. En el año de 88-89 el PAN opta por una estrategia grandemente debatida internamente, que va más al diálogo y a la búsqueda de acuerdos políticos. En lugar de la confrontación y del rechazo a la posibilidad de diálogo, vamos hacia una estrategia de diálogo y construcción de acuerdos, que genera los primeros acuerdos en 89. No sucedió lo mismo en la elección en Michoacán. En ese estado, el PRD denunció anomalías de todo tipo con la finalidad, decía, de impedir el triunfo de su candidato. Denunciamos enérgicamente
los candidatos a senadores y diputados del Frente Democrático Nacional de Michoacán y en nombre de la Corriente Democrática a donde se nos hizo llegar. Esto que son evidencias del fraude electoral que está por consumarse. Cuando se da la elección de Baja California, que es la primera que reconocen, que le reconocen a la oposición, ese mismo día hubieron elecciones en Michoacán y nosotros ganamos. Y al PAN le reconocieron el triunfo en Baja California y a nosotros nos hicieron un fraude. Era muy sencillo. Si se negociaba, se podía ganar. La tensión entre el gobierno y la corriente encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas creció. Convoco desde aquí a que organicemos políticamente la gran unidad revolucionaria. En medio de ese conflicto, Cárdenas llamó a conformar un partido que captara el movimiento generado por su candidatura en 1988. Me permito proponerles que a partir de hoy emprendamos la tarea de edificar el Partido de la Revolución Democrática. Yo creo que la idea central es que una coalición, un frente, que era el Frente Democrático Nacional, donde estaban varios partidos, donde estaban varios grupos políticos que ni siquiera tenían registro, algunos de ellos, como el mismo grupo de Cuauhtémoc Cárdenas, no era el medio idóneo para seguir dando la lucha, que lo más conveniente era tener un partido político. En mayo de 1989 se celebró la primera Asamblea Nacional Constitutiva del Partido de la Revolución Democrática. Su voto. A partir de esta fecha, el nombre del partido es Partido de la Revolución Democrática. El PRD surgió de la confluencia de fuerzas que se habían encontrado en las elecciones de 1988. La izquierda era un referente muy polarizado, había partidos, estaba la izquierda partidaria y estaba la izquierda social, y la izquierda, se puede decir, del PRI, que representaba el ingeniero Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez. Cuauhtémoc Cárdenas fue elegido presidente nacional del PRD en noviembre de 1990. ¡Viva el PRD! ¡Viva México! El gobierno ejerció pues mucha violencia en contra de los miembros del PRD. El gobierno trató de liquidar, de hecho, al PRD en la elección intermedia de 1991. Fue una época de muchas tensiones, fue una época en la que el PRD perdió a cerca de 400 de sus miembros, crímenes que permanecen impunes. Mientras tanto, el PRI realizaba un nuevo intento por modernizarse. Buscaba ampliar los mecanismos de participación popular, evitar nuevas disidencias y dirimir conflictos entre la cúpula partidista. Luis Donaldo Colosio, como dirigente nacional, era el responsable de vencer las resistencias internas para transformar al PRI en una institución más abierta. Abrió posibilidades para mayor participación de las bases, de los comités seccionales, incorporó jóvenes a puestos de dirigencia, de influencia dentro del PRI y tuvo una convivencia singular, no de confrontación, pero sí de cambio, de modificaciones a los paradigmas, a los cartabones, digamos, establecidos dentro del PRI. En ese ambiente de renovación, el PRI celebró su 14ª Asamblea Nacional en septiembre de 1990. Hemos refrendado la capacidad para realizar nuestra propia reforma y en esa medida estamos preparados para impulsar la modernización nacional junto con el presidente de los mexicanos. A la sociedad mexicana le ofrecemos un nuevo partido. ¡Viva el PRI!
si bien estos intentos de reforma inyectaron energía al PRI, especialmente a nivel local, no se logró un cambio estructural ni la democratización plena del PRI. ¡Lo seguirá demostrando! Con Salinas en la presidencia y Colosio en el liderazgo partidista, el PRI quiso reencauzar su ideario hacia el llamado liberalismo social, en contraposición de sus tradicionales tesis revolucionarias y nacionalistas. El gobierno de Carlos Salinas trabajaba simultáneamente en varios ámbitos. En el económico, continuaba el acelerado proceso de privatización y el adelgazamiento del gobierno, la desregulación de un amplio número de sectores productivos y la negociación del Tratado de Libre Comercio. En lo social, extendía el Programa Nacional de Solidaridad para atender a los grupos urbanos y rurales más desprotegidos. Mientras tanto, en el ámbito político, el gobierno estaba obligado a buscar fórmulas para que las elecciones dejaran de ser motivo de polarización y enfrentamiento. En ese contexto, estaba por arrancar una nueva reforma electoral. Después de la elección presidencial de 1988, apareció con absoluta claridad y urgencia la necesidad de emprender una nueva reforma política que impidiera que los procesos electorales polarizaran y desgarraran al país. México no podía ir a unas nuevas elecciones federales con las mismas instituciones y leyes que nos habían colocado al borde de una gran convulsión social. Había una amplia y justa demanda de que nuevas instituciones y leyes garantizaran la imparcialidad en los comicios. En el mundo posterior a la caída del muro de Berlín, cuando en el mundo de la globalización de las comunicaciones, un fraude electoral era visto como una especie de atavismo del siglo IV, algo ridículo, patético. Que todavía hubiera urnas empanzonadas o alquimia en México en los años 90 era una cosa ridícula, de dar pena. Por el camino que establece el Código Federal Electoral. La discusión hacia una reforma electoral arrancó en los primeros meses de 1989. El punto relevante de la reforma electoral de 1989 y 1990 era definir el perfil de una autoridad electoral imparcial y confiable. Ha convocado a los ciudadanos y a los partidos políticos para que en este foro se expresen todas las corrientes ideológicas y de opinión a fin de llevar a cabo las reformas a la legislación federal electoral que nos permitirán dar más confiabilidad, más transparencia y más credibilidad a todos los procesos en esta materia, con el objeto de fortalecer el espíritu democrático que impera en nuestro país. Justamente en mi bitácora de las reuniones de 89 para reformar 7 artículos de la Constitución y en 90 para crear el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, yo tengo registradas 400 horas de trabajo con los partidos en 89, 600 en 90, y el tema, aunque estuvieron otros muchos temas, el centro fue la autoridad electoral. Y como estaba empantanado en quién la controlaba, el número de votos, y de ahí no se salía. Para modificar la Constitución en materia electoral, se requería el voto del PRI y de por lo menos un partido opositor. Eso hacía más complejas las negociaciones, pero obligaba al encuentro de posiciones diferentes y a atender los reclamos legítimos de por lo menos una de las oposiciones. La reforma constitucional que fue pactada por el PRI y el PAN resultó muy importante. Los ciudadanos diputados que estén por la... Luego, en julio de 1990, el Congreso aprobó, con el voto de 5 de los 6 partidos políticos, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. Sandoval García, no. Votaron en contra los diputados del PRD y algunos legisladores panistas. Entre 1989 y 1990 se logró, mediante el diálogo y la concertación, ponerse de acuerdo para una reforma electoral que tuvo 3 resultados fundamentales. El primero, la creación del IFE, el Instituto Federal Electoral,
el cual me parece a mí fue una decisión muy acertada para darle certidumbre a los procesos electorales en el país. El segundo fue la creación de un padrón electoral confiable. Y el tercer aspecto de esa reforma que se materializó posteriormente fue el contar con una identificación confiable. De ahí surgió la credencial con fotografía para votar, que es hoy por hoy el gran instrumento de identificación para los mexicanos. El primer paso fue conseguir el acuerdo para una reforma electoral, para un registro electoral y para una credencial con fotografía. Y conseguir el principio del Tribunal Federal Electoral como instancia que resolviera las controversias electorales y no fuera el colegio electoral. Con todo respeto, señor representante, no procede. En esa primera etapa del IFE, al Consejo General lo presidía el secretario de Gobernación y lo integraban también con voz y voto 4 representantes del Poder Legislativo, un número de representantes de cada partido político proporcional a los votos obtenidos y 6 consejeros magistrados. Los consejeros magistrados eran nombrados por una mayoría calificada de la Cámara de Diputados a propuesta del presidente de la República. La figura de los consejeros magistrados fue el primer paso hacia la despartidización del IFE y que culminaría 6 años después. También se rediseñó el Tribunal Federal Electoral. Sí, protesto. El Tribunal Federal Electoral nace, al igual que el Instituto Federal Electoral, como una respuesta a los cuestionamientos que surgieron en la elección de 1988, a las instituciones electorales, a las reglas electorales, al régimen electoral en su conjunto. Otro punto importante de la reforma fue el tema del financiamiento a los partidos. También se avanzó mucho en el régimen de prerrogativas de los partidos, de los cuales la base había estado desde 77, en 86-87 se abrió brecha al financiamiento de actividades electorales y en cambio para 89-90 se establecieron financiamiento de carácter permanente para las actividades ordinarias de los partidos. El nuevo COFIPE mantenía lo que se conocía como la cláusula de gobernabilidad, esto es, que el partido que obtuviera al menos el 35% del voto nacional y el mayor número de constancias en los distritos electorales, automáticamente recibía las suficientes curules para ser mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La cláusula de gobernabilidad había sido cuestionada por la oposición desde sus orígenes. Para algunos sectores de la oposición, el nuevo marco legal no resolvía lo fundamental y resultaba incompleto. Porque no hubo nada importante de avance. Sí hubo unas cosas de procedimiento que quería el PAN, pero en realidad es una reforma para frenar al Frente Democrático Nacional. Es decir, no cambió el IFE, no se hizo autónomo y se establecieron una serie de candados para precisamente evitar que la opción de centro-izquierda pudiera triunfar en el futuro en el país. Por ejemplo, se prohibieron las candidaturas comunes, las coaliciones, todo eso se hizo muy difícil de realizar. Aquella reforma fue una reforma muy importante, es la reforma que crea el Instituto Federal Electoral. Votamos en contra, el PRD votó en contra, porque, como también se demostraría con el paso del tiempo, esa primera institución, ese primer IFE, todavía tenía una influencia determinante del gobierno en sus filas y una influencia determinante del Partido Revolucionario Institucional a su interior, del Instituto Federal Electoral. A pesar de esas críticas, lo importante fue que con las reformas de 1989 y 1990, México había dado un salto significativo en la organización electoral. Se habían construido 2 pilares para las futuras elecciones: el IFE y el Tribunal Electoral. La nueva legislación normaría las elecciones federales de 1991. Las elecciones federales intermedias de 1991 pondrían a prueba las leyes e instituciones electorales creadas por la reforma de 1989 y 1990. Era imprescindible
que la vía electoral refrendara su viabilidad. En las elecciones del 18 de agosto de 1991 participaron 10 partidos políticos. A los 7 que ya tenían registro, el PAN, el PRI, el PRD, el PPS, el PARM, el PDM y el Partido del Frente Cardenista, se sumaron 3 nuevos partidos que obtuvieron su registro condicionado. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, que lo había perdido en 1988, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Veníamos de una elección muy discutida, la de 88. La gente reclamaba que todo fuera verificable, comprobable. El primer tema era el padrón, el segundo era la imparcialidad de los organismos electorales, y ambos se resolvieron con la participación, insisto, de todos los partidos políticos de manera satisfactoria. La participación ciudadana en estas elecciones fue de las más altas en la historia del país. El PRI ganó las elecciones para diputados federales y senadores, obtuvo 4 gubernaturas y la mayoría en la Asamblea del Distrito Federal. El triunfo del PRI se atribuyó a la mejoría en la imagen del gobierno de Salinas. Salinas estaba en su apogeo, tenía una aceptación mayoritaria de la gente, ¿no? Las acciones del presidente Salinas tuvieron reconocimiento, aumentó el nivel de apoyo al gobierno en los primeros meses. Y en esas elecciones, recordemos que de 300 distritos electorales de mayoría, el PRI solo perdió 10. Cuando vemos el resultado, pues fueron varios días de depresión ahí, de que no nos explicamos qué había pasado. Y la verdad es que Salinas operó políticamente despuésito del 88, con el impacto que tuvo, con el quinazo, con los golpes de mano que dio, pues nos sacó ventaja. Este triunfo electoral le devolvió al PRI la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. El PAN subió al segundo lugar de las preferencias electorales y el PRD ocupó la tercera posición. El PRI recobraba la capacidad de llevar adelante reformas constitucionales sin el consenso de otra fuerza. Pero el mismo día que el IFE celebraba sin mayores contratiempos su primera elección federal, en los estados de Guanajuato y San Luis Potosí se abrieron 2 conflictos postelectorales mayores. Había un desfasamiento en los primeros años de la transición democrática de México entre lo federal y lo local, porque con las instituciones electorales que teníamos en los estados y con los sistemas jurisdiccionales que se tenían, no había tribunales electorales, era muy difícil que la controversia electoral y sobre todo postelectoral tuviese un cauce legal. Por lo tanto, los primeros enfrentamientos, digamos, complejos electorales de la transición se dan en el espacio de los municipios y los estados, y se empieza a tejer a través de acuerdos políticos la posibilidad de la alternancia a partir de la incertidumbre que producían los procesos electorales todavía de entonces. En Guanajuato, el PAN postuló como candidato al entonces diputado Vicente Fox Quesada. El PRI nombró al exregente de la Ciudad de México, Ramón Aguirre Velázquez. Y el PRD a Porfirio Muñoz Ledo. Los resultados oficiales de las elecciones le dieron el triunfo al priista Ramón Aguirre. Por su parte, Vicente Fox se proclamó triunfador. Hay pruebas más que suficientes de todo este operativo criminal, inmoral, que hoy se llama ingeniería electoral. Vamos a dar la batalla como corresponde en términos de derecho
y en términos legales. Queda la instancia del Tribunal Estatal Electoral. El perredista Muñoz Ledo le dio la victoria al panista. El priista Ramón Aguirre fue declarado gobernador electo de Guanajuato, no obstante las protestas y los actos de desobediencia civil que puso en marcha el candidato panista Vicente Fox. La situación fue la siguiente: evidencias claras presentamos de fraude electoral, de muchas boletas electorales alteradas, pero nunca las suficientes como para anular la elección. Y en aquel entonces la autoridad electoral pues era el propio PRI y el propio gobierno, entonces juez y parte. He de decir que mi compromiso personal fue siempre mantener la discusión pública. En la víspera de su toma de posesión, Ramón Aguirre declinó a la gubernatura. Ante la renuncia del gobernador electo, el ingeniero Carlos Medina es el gobernador interino. Se nombró como gobernador interino al alcalde panista de León, Carlos Medina Plasencia. Esto para mí pues es de profunda satisfacción, es un nombramiento y una invitación a trabajar y a seguir sirviendo desde la administración pública ahora a los guanajuatenses. Es un gran honor para mí, así lo reconozco y lo considero. Y he contestado a los diputados que a la reserva de que el ayuntamiento me otorgue la licencia. Protesto guardar y hacer guardar constitución política. ¡Sí! ¡Protesto! En San Luis Potosí, el PRI registró como candidato a Fausto Zapata Loredo. Su contrincante fue el doctor Salvador Nava, apoyado por el PAN, el PRD y el PDM. No hay razón siquiera. La noche de aquella elección, el priista Fausto Zapata se declaró triunfador. Intensa y fue apasionante. Quiero decirles que constituye para mí una gran responsabilidad saber que gobernaré al pueblo de San Luis Potosí durante los próximos 6 años. Que entiendan todos aquellos detractores que quieren minimizar este movimiento que ha sido realmente popular, que la única voz que cuenta es la de este pueblo. El presidente Salinas de Gortari reconoció la victoria de Fausto Zapata y asistió a su toma de posesión. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador del estado. Sin embargo, el nuevo gobernador jamás pudo entrar al Palacio de Gobierno. Habiendo ganado mi padre la candidatura a gobernador, viene la imposición de Fausto Zapata. Ante ese hecho, la gente se organiza y decide no dejarlo entrar. La oposición aprendió a luchar con las armas que tenía en la mano. Y una de esas armas era impugnar los fraudes reales o supuestos que habían ocurrido. Es decir, desnaturalizar la base jurídica de la elección, impugnarla, inventar una estructura de fraude, a veces con razón y a veces sin ella, para que la elección, tal como había ocurrido, quedara desvirtuada y al final de cuentas se resolviera fuera de las urnas y fuera del sistema electoral. Mi padre toma la estrategia de salir en una caminata hacia la Ciudad de México, estableciéndole un compromiso al gobierno de la República que en caso de que no renunciara Fausto Zapata, él llegaría a la Ciudad de México. Sí, mira, cuando veníamos en la marcha, la posición que guarda el gobierno es tratar de establecer un arreglo parecido al que se llevó a cabo en Guanajuato.
la propuesta de que el doctor encabezara por 1 año y medio la gobernatura en San Luis Potosí, el doctor se niega al asunto, les dice, no es el problema de obtener el gobierno, el problema es hacer prevalecer la ley y que se respete la voluntad ciudadana. Días después, sin haber podido entrar al Palacio de Gobierno, Fausto Zapata Loredo renunció a la gubernatura de San Luis Potosí. El Congreso local designó como gobernador interino a Gonzalo Martínez Corbalá. Guanajuato y San Luis Potosí se convirtieron en símbolo de las llamadas concertacesiones. En muchos estados y municipios no había cauce legal e institucional para resolver y reparar las irregularidades de una elección. Los avances de las leyes electorales federales no habían llegado a los niveles locales. Ante un importante conflicto postelectoral, se recurría a la negociación política que podía llegar hasta la presidencia de la República. El resultado era que la solución a ese tipo de conflictos se daba al margen o por encima de las leyes y las urnas. Si el presidente de la República, entre sus atribuciones no constitucionales, tenía su capacidad de nominación de los candidatos a los gobiernos estatales, dentro de esas mismas atribuciones no constitucionales estaba el hecho de removerlos, como ocurrió en 14 casos durante los 6 años, y muchos más en los años anteriores. A pesar de que los comicios federales se efectuaron sin mayores contratiempos, los conflictos postelectorales en Guanajuato y San Luis Potosí volvieron a colocar el tema electoral en el centro del debate político. Con todos sus avances, la reforma electoral de 1989 y 1990 parecía no haber sido suficiente. Las elecciones de 1991 le habían otorgado al PRI la mayoría en el Congreso. Esta mayoría permitiría al gobierno de Salinas impulsar un ambicioso y agresivo programa de reformas para modificar profundamente el panorama político, económico y social del país. Sin embargo, en el ámbito electoral todavía existían demandas por mejores condiciones de equidad. Estas demandas provocarían una nueva reforma. Para 1991, México estaba inmerso en un profundo proceso de transformación económica y social. La economía mexicana ha recuperado su estabilidad, se transforma en sus estructuras y ha crecido. La clave ha sido y seguirá siendo la permanencia de la política económica. El estricto control del gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la deuda, la apertura comercial y la desregulación, la promoción de la inversión y de las exportaciones. El régimen de Salinas fue un régimen contradictorio, porque optó por la gran modernización económica, relegando claramente la modernización política. Yo siempre he defendido el sentido de muchas de las reformas económicas de Salinas y algunas sociales. Fue una presidencia importantísima en ese sentido y en el buen sentido. Pero en términos políticos, falló. Falló porque no propició la continuidad y la maduración democrática de México. Porque en ese sexenio había problemas electorales en todos los estados y en todos los municipios. El llamado cambio estructural de la economía estaba en marcha sin que aparentemente surgieran resistencias políticas. Salinas lo que hizo es darle un impulso y un encuadre político e ideológico al proceso de reforma muy fuerte. Y entonces tuvimos reformas que en cierto momento eran impensables, por ejemplo la del artículo 27 de la Constitución, que llevó a la posibilidad de privatizar el ejido. Fue así que se reformó el artículo 27 constitucional para abrir el ejido a la inversión privada. La reforma que aprobó el Congreso de la Unión, mandada por el presidente Salinas, lo que hacía era, por un lado,
muy sencillo, se acaba el reparto agrario porque ya no hay tierras que repartir. Y segundo, le da la posibilidad a los ejidatarios de tener plenos derechos de propiedad sobre su tierra. El gobierno de Salinas promovió una reforma constitucional para reconocer jurídicamente a las iglesias. Para presentarle la solicitud de registro constitutivo de la Iglesia Anglicana de México. Entonces las reformas de 1992 en realidad lo que buscan es regresar al espíritu liberal de 1857, eliminando las partes más radicales y más anticlericales de la propia Constitución, pero sin quitar los principios elementales de separación entre el Estado y la Iglesia y de fortalecimiento del Estado laico. El gobierno de Salinas también negoció el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. México estaba teniendo muchas dificultades para estar en el mapa de la inversión extranjera directa. Acaba de caer la cortina de hierro, había una gran atención hacia los países de Europa del Este y se empezaban a dirigir muchos flujos de inversión extranjera directa hacia aquellos países. Y México se tenía que posicionar en ese esquema de globalización para poder atraer recursos del exterior. Por los conflictos postelectorales en diversos estados de la República y las exigencias de mayores garantías de imparcialidad y equidad de la oposición, el tema electoral se mantuvo en el centro del debate político. Si los partidos políticos consideran que es necesario adecuar la legislación electoral, adelante. Mientras construyen sus consensos, propongo que avancemos en 3 aspectos fundamentales de la reforma política. Primero, hacer transparente el origen del financiamiento de los partidos. Segundo, poner topes a los costos de las campañas electorales. Y tercero, en torno a los medios de comunicación y a los procedimientos que garanticen avances en la imparcialidad de los procesos electorales. En 1993, los partidos políticos exigieron que se abocara a la realización de pasos adicionales para avanzar en el proceso democrático de México. Y ahí también hubieron 3 elementos fundamentales en esa reforma. El primero, que se pusieron topes a los gastos y financiamientos de los partidos en las campañas. Fue la primera vez que se hizo. Segundo, se prohibió el financiamiento del exterior. Y tercero, se reformó la Constitución para que el Senado de la República se integrara de manera plural en base a la lista proporcional. En 1993, el Congreso reinició el debate sobre la fórmula de integración de la Cámara de Diputados y la elaboración de reglas para el control de las finanzas partidistas. El director del IFE dará respuesta a los temas que son los que nos ocupan. Por su parte, el IFE convocó a la realización del Foro para la Reforma Electoral. Distintos especialistas en materia electoral y analistas políticos participaron en las 5 reuniones, cuyas conclusiones fueron enviadas al Congreso para enriquecer el debate legislativo. En junio de 1993, el PRI presentó su propuesta de reforma electoral. Días después, el PAN y el PRD hicieron una contrapropuesta, con iniciativas de cambio a nivel constitucional que el PRI aceptó casi en su totalidad. La Cámara de Diputados integró una comisión plural integrada por todos los partidos para construir el consenso para la reforma electoral. Pero al momento de su aprobación, el PRD votó en contra. La objeción principal en contra de esta reforma se centró en los alcances, pero no en su contenido. Porque eran reformas que no resolvían el problema. Eran reformas simplemente de carácter cosmético. ¿Cuál era lo fundamental? Que el gobierno seguía teniendo el control del aparato electoral. Y mientras eso ocurriera, no había la menor garantía de que los resultados fueran auténticos. Por eso no estábamos de acuerdo. La reforma electoral de 1993 abarcó 8 artículos constitucionales y 170 disposiciones del COFIPE. Se modificó
la integración del Senado de la República para inyectarle una representación plural, pasando de 64 a 128 senadores, 4 legisladores por entidad, 3 serían para la mayoría y 1 para la primera minoría. En la Cámara de Diputados, la cláusula de gobernabilidad se sustituyó con una nueva fórmula. Hubo un elemento sustantivo. Al modificarse la composición de la Cámara de Diputados y aceptarse que ningún partido político pueda tener más de 315 diputados, eso significa que para que haya reformas constitucionales en el país desde esa reforma, necesariamente tienen que ponerse de acuerdo cuando menos 2 fuerzas políticas. Con la reforma electoral de 1993, desapareció la autocalificación de las elecciones. Y se desaparecieron los colegios electorales de diputados y senadores, haciendo que los órganos del IFE, el Consejo General para los de representación proporcional, los consejos locales para los senadores, los consejos distritales para los diputados, hicieran la calificación, declaratoria de validez y expedición de las constancias de mayoría o de asignación proporcional de los electos. Por primera vez en la historia se establecieron reglas desde el texto constitucional para el financiamiento de los partidos y las campañas políticas. En el COFIPE se definieron los distintos tipos de financiamiento permitidos para los partidos. Se prohibió el financiamiento proveniente de las dependencias públicas, organizaciones internacionales, ministros de culto, asociaciones religiosas, extranjeros y empresas mercantiles. Se fijaron topes a las aportaciones individuales de la militancia y las anónimas. Se estableció por primera vez en la historia la obligación de los partidos de presentar al IFE un informe anual de sus ingresos y gastos. Este cambio también fue absolutamente clave. Y claro, el IFE tuvo que administrar eso y el gran dilema no resuelto en el mundo de los financiamientos privados, que sin embargo se establecieron su regulación pues con toda precisión en la ley. Al Tribunal Electoral se le dieron las facultades para sancionar, hasta con la pérdida del registro, las violaciones a las nuevas disposiciones electorales. En 93, al desaparecer los colegios electorales, tenía que verse quién iba a ser la última instancia. Y entonces se tomó la determinación de que las salas del tribunal, las 5 salas regionales del tribunal, que responden a la geografía electoral, resolvieran en primera instancia, pero hubiera un recurso ante una segunda instancia en el propio tribunal. Y esto se constituyó en la sala de segunda instancia del Tribunal Federal Electoral en 1993. También se incorporó al marco electoral la figura legal de los observadores electorales nacionales. Se reglamentó la formación de coaliciones políticas, la realización de encuestas y el establecimiento de un sistema para recabar y dar a conocer resultados preliminares. Durante esos años, del 91 al 94, al 93, aprendimos. Fue el aprendizaje enormemente rico que nos hizo entender que la observación de elecciones iba mucho más allá de la presencia en la jornada electoral, que había que vigilar a la autoridad electoral, a los medios de comunicación, el uso de recursos para la compra del voto, y ya en la jornada electoral toda aquella fauna y flora del truco, el ratón loco, los mapaches, en fin, todas las prácticas que hacían posible violar el respeto al voto. La reforma electoral de 1993 fue acordada mediante una negociación entre el PRI y el PAN. Daba respuesta a muchas de las exigencias de la oposición y constituyó un avance en diversos temas electorales. Fue una reforma que introdujo las primeras reglas para normar las relaciones entre dinero y política. Sin embargo, la reforma de 1993 no resolvía un asunto fundamental de la democracia, que las autoridades electorales fueran realmente independientes del gobierno. Acontecimientos imprevisibles en 1994
obligaron a una nueva operación política y legislativa, urgente y democrática, pocos meses antes de los comicios para renovar la presidencia de la República y el Congreso. Pero de ello hablaremos en el siguiente programa de esta serie.